como más desde un punto de vista no tan textual, digamos, sacar la información del texto y no sé si se entiende lo que quiero decir, como que más con nuestras palabras, digamos, es como lo Sí. puso usted, capaz debería ser más así, no tan textual. Claro, bueno, la idea, por supuesto, no, la respuesta que les proveí ahí en el aula virtual no es la respuesta, pero bueno, es una respuesta aproximada, de modo que ustedes vean en primer lugar que refleja lo que el artículo que ustedes analizaron tiene como mensaje, como significado, ¿sí? Quiero escuchar otras respuestas más y después les doy las indicaciones de la síntesis para que tengan en cuenta. Han enviado 67 síntesis, bueno, y como se cerró la clase, digamos, la tarea a las 12, bueno, no pude leerlas a todas, fui leyendo algunas, pero me pareció importante que ustedes pudieran comparar con la respuesta que tienen allí en el aula virtual y la de ustedes para que vean a ver si está bien, cómo la tengo que orientar, qué conceptos relevantes debo incorporar, cuáles no considerar, ¿sí? Bueno, estoy grabando la reunión por las dudas que si bien no me lo han pedido, por las dudas que alguien lo necesite y pueda verla. A ver, otra respuesta, me gustaría que alguien me contara su experiencia con la elaboración de la síntesis. ¿Qué tuvieron en cuenta? A ver, ¿alguien más? Porque todo esto sirve para los compañeros también, ¿sí? Para que vayan comparando qué estrategias utilizaron. ¿Cómo lo hicieron? Cuando se sentaron a escribir la síntesis, ¿qué tuvieron en cuenta? ¿Se remitieron a lo que decía el título solamente? Profe, en mi caso, por ejemplo, bueno, lo hice después de la clase, así que algunas cosas tenía guardadas yo ya, o sea, como que ya lo venía Ajá. entendiendo. Bien. Y bueno, tuve en cuenta un poco lo que es las causas. Fui más o menos también buscando en los textos donde a lo mejor había palabritas así como resaltadas. Lo fui armando así. Ajá, bien. Vos, Valentina, vos indicaste una palabra clave que es palabritas resaltadas. ¿Cuáles son esas palabritas resaltadas en términos técnicos desde la lectocomprensión? O sea, son como importantes porque quieren indicar algo en el texto. Sí, ¿cómo se llaman? Son importantes, sí. ¿Cómo se llaman de manera técnica cuando nosotros hablamos de estrategias de lectura comprensiva? ¿A qué palabras tenemos que apuntar o qué palabras debemos resaltar en el texto? Que son las que se repiten, las que tienen relación con el título. Perfecto, Valentina, bien, sí, palabras claves. Bueno, leo acá el chat y me están diciendo que en algún caso, en el caso de Janina, le quedó muy larga como un resumen. Bien, está bien eso, quizás comparada con, pues yo les pedí 100, un máximo de 100 palabras o alrededor de 100 palabras que son así prácticamente 10 líneas. Lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Es entonces, no peca por extensa, ¿sí? Si de pronto, si en esa extensión hay demasiados ejemplos, sí, sería desacertado hacerlo, porque la síntesis es destacar los conceptos primordiales que el texto me está señalando. Y como bien dijo Valentina, todas esas palabritas que había resaltado, es decir, esas palabras claves, las que se repiten, las que están cargadas de contenido, como son los verbos, los adjetivos y los sustantivos, son las que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, seguramente
yo tomo el texto, seguramente han incorporado, por ejemplo, a la síntesis, la frase estilo de vida sedentario, problema de salud público a nivel global. Seguramente han mencionado la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física, bueno, el desarrollo de esta afección en las grandes ciudades. Bueno, y a lo mejor en algún momento habrán remitido algún dato puntual científico que tenga que ver con investigaciones que se han hecho respecto de este tema que atañe a todo el mundo, ¿sí? Que es de los problemas que acarrea, digamos, llevar adelante una vida sedentaria. Bueno, entonces, primero y principal para escribir una síntesis y no caer en minuciosidades que quizás no serían necesarias porque ya las hemos trabajado en la verificación, que es la segunda etapa de la lectocomprensión, donde analizamos aspectos de la lengua, pero también contenido, es usar esas palabras claves, esas palabras que ustedes han marcado al comienzo, como las principales, ¿sí? Que se van a ir uniendo de una manera lógica y con sentido, de modo que yo pueda expresar el mensaje que me está diciendo ese artículo, ¿sí? Y todas esas ideas se van a expresar en un solo párrafo. He visto varias ideas principales o síntesis que están expresadas así en un solo párrafo. Pero hay otras tantas, o quizás más, la mayoría está hecho en 3 o 4 párrafos. No, la idea principal se expresa en un resumen, que es un solo párrafo, ¿sí? Porque es lo que sintetiza todo el artículo. Eso a modo de, en lo que tiene que ver con el formato, digamos. Bueno, excepto los ejemplos, que ya lo hemos mencionado, por ahí es, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de que estar sentado frente a la pantalla 8 horas indica digamos, es un indicador de una vida sedentaria. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo, pero es un ejemplo que realmente ilustra representativamente lo que significa la vida sedentaria. Entonces, vale. Sería un ejemplo que no debería ingresar en este caso, por ejemplo, asociar la vida sedentaria con una alimentación pobre, como la comida chatarra, la comida rápida, por ejemplo. Esos dos últimos ejemplos no entrarían. Otra cuestión que veo que en muy pocos casos lo hicieron, entonces lo han, digamos, han enfocado bien el comienzo de la idea, es directamente arrancar con el tema, ¿sí? La vida sedentaria se caracteriza por, o llevar adelante una vida sedentaria significa tal cosa, ¿sí? Voy directamente al tema, ¿sí? En muy pocos casos he visto en los que han expresado el artículo, nos refiere a, ¿sí? Directamente voy al tema. ¿Qué más? Bueno, en toda síntesis o reformulación o idea principal, como querramos llamarla, tiene que haber una definición del tema que estamos tratando. Entonces, en este caso, debo definir, ya sea tomando datos de la Organización Mundial de la Salud, o bien de lo que yo puedo extraer en general del artículo sobre qué es o qué representa o qué significa una vida sedentaria, ¿sí? Eso es. Entonces, una definición tiene que haber, ¿sí? Eso es lo que caracteriza una síntesis. Cuando ustedes
realizan un resumen, una síntesis de un texto o de un libro que tienen que preparar, para un tema en particular que tienen que preparar para alguna materia en particular, van a necesitar entonces recurrir a definiciones. Bueno, en esta síntesis también la definición tiene que estar presente. Luego de la definición, las consecuencias de llevar adelante una vida sedentaria y finalmente medidas preventivas o paliativas, digamos, para enfrentar este problema, ¿sí? Del sedentarismo. Entonces, en ese orden, la definición de vida sedentaria, las consecuencias que esto trae y las medidas paliativas o las medidas para solucionar este problema de salud. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que quería redondear con respecto a la idea principal. Así que bueno, los invito entonces a que se fijen en la idea que le subí a la plataforma y comparen sus ideas con, es decir, la síntesis que hicieron con la que está allí a modo de ejemplo. Les vuelvo a repetir, no es el ejemplo por excelencia, es decir, cada uno o cada una de nosotros tiene una manera de expresar lo que el artículo dice. Lo importante es no incorporar datos, digamos, no tengo que incorporar datos que no se encuentren en el texto. ¿Sí? Acá ya no puedo recurrir, digamos, a cosas o conocimientos que yo tengo de antemano. Tengo que reflejar lo que dice el texto. ¿Sí? Bueno, eso en general en relación con la síntesis. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda que les haya quedado? Bueno. Si no tienen ninguna consulta, bueno, aquí estoy ingresando bien más. Bueno, vamos entonces a revisar en la verificación de ese mismo texto, nos había quedado un punto y después voy a agregar uno más. Vamos a revisar estos puntos porque son parte, digamos, de lo que va a comprender también el parcial del martes que viene. Se ubican ustedes en la verificación, a ver, en la verificación el ejercicio número 1 que dice, analice las siguientes frases sustantivas y provea sus equivalentes en español. Luego responda las preguntas. La primera frase sustantiva es The rapidly growing large cities. ¿Sí? La idea es decirme cuál es el equivalente en español y responder por qué la inactividad física es un problema aún mayor así. Ahora voy a compartir ¿cómo es? El texto así. A ver. No lo había dejado abierto. Bueno, así nos ponemos de acuerdo y ustedes lo ven mejor. Ya comparto con ustedes. Me voy a ubicar primero. Ahí estamos. A ver si bajo un poquito. Ahí. Bueno. Están viendo entonces ahora tienen que empezar a ver. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, nos concentramos en lo que es esta frase de rapidly growing large cities. ¿Cómo la pasarían entonces al español?
Las grandes ciudades de rápido crecimiento. Ajá, bien. ¿Cuál es el núcleo allí, en esa frase? ¿Cuál es el núcleo, les parece? Ciudades. Sí, bien. Díganme cómo está compuesto toda la premodificación de cities. ¿Qué pueden observar? ¿Cómo está formado ese premodificador? ¿Qué es large en gramática, digamos, desde el punto de vista gramatical? Adjetivo. Sí, y growing. Pero va a ser tema del parcial también, por eso se los Sustantivo, pregunto. profe. No, porque está modificando cities, no es sustantivo. Lo ¿Un modifica. verbo? No, Adverbio. bueno, la que les queda. No la mencionaron. Adjetivo. Adjetivo, claro, porque fíjense que está modificando a cities, en crecimiento, ¿sí? Grow es crecer y la ing le da digamos, este tema de estar en continuidad, ¿sí? Pero bueno, lo está modificando cities. ¿Mm? Y rapidly, sí, ¿qué es rapidly? Está fácil este. Fíjense cómo Adverbio. termina. Muy bien, muy bien. Bueno, me dijeron muy bien ustedes, las ciudades más grandes de crecimiento más rápido, de rápido crecimiento. Bueno, ¿qué pasa allí con estas ciudades de tan rápido crecimiento, digamos? ¿Por qué la inactividad física es un problema mayor allí? Profe, puede ser porque decía algo como que trae como consecuencia la pobreza, la baja calidad de aire, Sí, delincuencia, no me acuerdo bien. perfecto, sí, muy bien. Ustedes fíjense allí en el texto. Yo voy a volver un poquitito. Ustedes me dicen si lo siguen viendo, ¿sí? Acá está la frase. Dice, physical inactivity acá, in the rapidly growing large cities, is an even greater problem. Es mayor, aún mayor el problema. Crowding, poverty, ahí enumera todos los problemas que acarrean estas, digamos, el hecho de vivir en una digamos, de llevar adelante una vida sedentaria en estas grandes ciudades. El hacinamiento, crowding es muchas personas juntas, hacinamiento, pobreza, crimen, tráfico, low air quality, sí, como dijo la compañera, una calidad de aire muy baja, falta de parques, falta de instalaciones deportivas, bueno, y todo eso. Y da como ejemplo a San Pablo. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a esa frase nominal. Hay otra más, dice, effective public health measures. ¿Cómo la pasan al español a esa frase? Puede ser, profe, medidas de salud pública efectivas. Sí, muy bien, muy bien. Y allí, measures, ¿qué función está cumpliendo? Sería el núcleo. Exacto, sí. Y todo lo que viene antes es un modificador, ¿no es cierto? ¿Qué puede decir de health? ¿Qué tipo de palabra es health? ¿Es un verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio? Sustantivo. Es un sustantivo. ¿Y por qué está acá al lado de este sustantivo? ¿Puede un sustantivo modificar a otro sustantivo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Es lo que llamamos un sustantivo adjetivado, ¿sí? Entonces, medidas de salud. Y public and effective, las dos son un tipo de palabra en gramática. ¿Qué tipo de palabras son?
Adjetivo. Perfecto. Y una preguntita más con respecto a la forma. Effective. ¿Cómo está formado en función de prefijos, sufijos? ¿Qué me pueden decir? Tiene sufijo "ib". Muy bien. Eso hace que la palabra raíz, que es effect, que es un sustantivo, o que puede ser un verbo también, effect, transforme a esa raíz en un adjetivo. Bueno, ustedes me dijeron muy bien medidas de salud pública efectivas. Dice, ¿por qué se necesitan con urgencia? Ahí voy a volver para arriba y ya admito a alguien. ¿Por qué se necesitan entonces esas... me estoy muy rápido. ¿Por qué se necesitan esas medidas con urgencia? ¿Qué les Yo, parece? profe, puse para promover la actividad física. Ajá. Bueno. Acá, era la última. To promote, bien. To promote physical activity and improve public health in the world. ¿Sí? Bueno. Around the world. ¿Sí? Para promover entonces la actividad física, como dijo la compañera, y mejorar lo que sea, digamos, la actividad física en todo el mundo. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a las dos primeras preguntas. Vamos a las que sigue. Dice, ¿a qué hace referencia el pronombre it en la línea 9? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es el antecedente, digamos, del pronombre it? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué les parece? Yo no los veo, por eso o tengo que volver y por ahí se me responden en el chat. Profe, yo puse que hace referencia a la inactividad física y que sus consecuencias son que aumenta el riesgo de cáncer de colon y de mama, presión Ajá. arterial alta, trastorno de los lípidos, osteoporosis, depresión y ansiedad. Exacto, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces convengamos que los pronombres nos sirven para reemplazar otras palabras, por eso se llaman pronombres, para el nombre o en lugar del nombre. Para no repetir y no ser redundantes y llegar a escribir un texto que sea coherente y cohesivo, es que recurrimos a ellos, es que los escritores recurren a ellos. Esto es un tema también que ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando elaboran la idea principal. Tiene que haber pronombres que estén refiriendo, digo, a palabras anteriores para no caer en la repetición, que a veces resulta, si yo escribo muchas repeticiones, el texto se torna denso, repetitivo, no tiene mucho atractivo, ¿sí? Bueno, una preguntita referida a los nexos. Dice, ¿qué recomienda la OMS, además de cambios en el estilo de vida individual? Dice, analiza el conector in addition para responder a esta pregunta. Y si yo me voy a la línea 33, tengo acá las indicaciones que me da la OMS y tengo que tener en cuenta el nexo in addition, que ya que estamos, les pregunto para qué me sirve. ¿Para qué me sirve ese nexo in addition? Pregunto. Para agregar más información, profe. Exactamente. Bueno, y además de in addition, tenemos besides o and, additionally, por ejemplo, esos son todos nexos que me indican adición. What's more, que es una frase, what is more, yo se los escribo ahí en el chat, es otra forma de agregar, digamos, información. ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta era, ¿cuál es la recomendación de la OMS? Y para responder necesito referirme a este nexo. ¿Quién me quiere responder esta pregunta?
¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? ¿Alguien que quiera participar que no sé? Profe, yo puse en la idea 1, 30 minutos de actividad física en el día, dejar el tabaco y una nutrición saludable. Y en la idea 2 puse que los gobiernos o sea, los políticos también recomiendan movernos para la salud, para incrementar un entorno de apoyo para las personas. Sí, bueno, una sola, cuidado acá con policy makers. Ven que se los resalté Y acá. no supe bien cómo Ese es un, traducirlo, no sabe cómo. ese es un falso cognado. No nos hemos referido a los falsos cognados, pero son aquellos amigos falsos, que los llamamos así en inglés, porque parecen una cosa y resulta que son toda otra. No tan radical es la diferencia, pero en este caso, policy es política. La política no está relacionado con los políticos, sino que está relacionado con las reglas, las regulaciones que de pronto se puedan diseñar o redactar para poder vivir en sociedad. Entonces, por un lado está el gobierno y por otro lado están los policy makers, que serían aquellos que diseñan políticas, ¿sí? Políticas en el sentido de reglas, regulaciones, ¿sí? Pautas, pero no la política que hace una persona que está al mando de un país, por ejemplo. ¿Está? Entonces, que las medidas preventivas que quede bien clara la idea, ¿sí? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar actividad física durante 30 minutos por día, dejar el tabaco y mantener una nutrición saludable, además de realizar algunos cambios en los estilos de vida. Yo, profe, ahí me Sí. fui más abajo en el texto, Ajá. sumando la idea 2, yo Sí. me fui para modificar las políticas de transporte, para fomentar el uso de las bicis y el Ajá. transporte, bueno, de pie, Sí. promover la legislación del libre de trabajo en espacios públicos, Sí. acceso libre a espacios públicos, Uh-huh. y promover los programas de educación en los colegios. Bueno, todo eso que vos dijiste, a ver quién estaba hablando. Magalí. Porque Florencia. Florencia, perdón, no las estaba viendo, entonces. Bueno, todo eso son medidas. O sea, son parte de las medidas que estos policy makers, que digamos, quienes diseñan las políticas, podrían llevar adelante, ¿sí? No está mal, es ahondar entonces en la información. Si has incorporado, aparte de lo anterior, esto, está bien. Bien. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a la pregunta 4 que dice que vamos a analizar la morfología de una palabra que es inevitably. ¿Yes? En la línea no me quiero ir para abajo, pero yo quiero que la analicemos. Aquí está la palabra. ¿Qué han encontrado? Primero ya, si la ven así en general en la palabra, ya saben qué tipo de palabra es. ¿Es un adverbio, sustantivo, adjetivo, verbo? ¿Qué me dicen? Adverbio. Sí, ¿por qué? Porque tiene el sufijo li. Perfecto, ahí está. Y ahora, ¿puedo encontrar algún prefijo? Profe. Sí, ¿y el in qué me indica? Como negación serían, ¿no? Exacto, exacto. Entonces,
¿Cuál sería el significado de esta palabra? Inevitablemente. Sí. Entonces, ¿cuál es la información que este adverbio me está introduciendo aquí en esta oración? Porque yo empiezo como, in even rural areas of developing countries, sedentary pastimes such as watching television are increasingly popular. Inevitably, the results are increased levels of obesity, diabetes, and cardiovascular disease. ¿Qué idea me está introduciendo ese adverbio? Yo hablo que aún así en las áreas rurales de los países en desarrollo, los pasatiempos sedentarios, como por ejemplo mirar televisión, se van tornando cada vez más comunes. Inevitablemente, ¿qué pasa? Se incrementan los niveles de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Perfecto, ¿sí? Entonces, está como reforzando lo dicho anteriormente, ¿sí? Bueno, y la última pregunta que tiene que ver con un verbo modal, que es el should, en la que está en la línea 29, dice, ¿cuál es el mensaje de la doctora Brundtland? Por acá estamos. Y para esto tenemos que analizar el verbo modal should. Dice, we should all be ready to move for health and to adopt healthy and active lifestyles. Y bueno, después agrega World Health Day 2013 is a call to action to individuals, families, communities, governments, and policymakers to move for health, she added. ¿Cuál es el mensaje de esta doctora? Bueno, que va de acuerdo con lo que hemos estado trabajando hasta recién. A ver, ¿alguien que quiera participar? Profe, yo puse que todos deberían estar preparados para avanzar por la salud y adoptar estilos de vida activos. Ajá, ¿y qué idea? Está bien esa idea. Y desde el punto de vista del verbo modal, ¿qué me está indicando ese verbo modal? ¿Para qué me sirve? Vos lo dijiste, debería, que todos deberíamos. Deberían. Sí, pero ¿cuál es el significado, digamos? Como da una sugerencia. Ajá, una sugerencia, ¿qué más? Aconseja los cambios de Un estilo de vida. consejo, una sugerencia, ¿qué más? Otra palabrita. La recomendación. Ajá, hay otro verbo modal que me indica recomendación, que cuando yo lo uso indica recomendación. Es muy parecido al should. Ought to. Muy bien, ought to. Perfecto, perfecto. Ahí se los escribo para que lo recuerden. Sí, ese es similar, digamos, al should. Similar en el sentido que lo único que lo diferencia es el to. ¿Sí? Lo demás tiene el mismo significado. Bueno, ahora les voy a dar una actividad, una breve actividad para que trabajen. Ustedes son ahora 2, 4, 6, 12. Bueno, los voy a dividir en grupitos. A ver si los puedo dividir. Sí, mientras estoy presentando. Bien, bueno. Bueno, está bien. Vamos a trabajar, vieron la consigna ahí, en el chat, ¿sí? Vieron la consigna, vamos a trabajar con voz pasiva, con este mismo texto, vamos a utilizar, digamos, a ver que primero les digo y después los divido. Vamos a ubicar en el texto, creo que les pedí tres
ejemplos de voz pasiva. Los van a ubicar, van a decir en qué línea están y cuál es el énfasis que se hace. Si el énfasis está en qué parte de la oración, ¿sí? ¿Se acuerdan de la voz pasiva? Que lo utilizábamos en algunos casos, para hacer referencia al objeto y no tanto a quién realiza la acción, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a concentrar. Les voy a dar 10 minutos entre que ustedes se ponen de acuerdo y leen, escanean el texto. Bueno, y ahí vamos. ¿Sí? Ya los dividí en grupos, creo, ¿no? Sí.
Bueno. Vamos a ver qué han encontrado. ¿Quieren empezar el primer grupo? Podemos, a ver, les puedo compartir de nuevo el texto para que todos veamos. Todos veamos el ejemplo que han podido encontrar. Bueno, ya lo comparto. Bien, ¿quiere empezar el primer grupo? Nosotros, claro, encontramos dos, profe. Ajá, bueno, vamos a hacer un pool de los hallazgos de los tres grupos. De todos modos, el último grupo era un solo alumno. No sé por qué no me lo distribuye bien, porque en el primero me parece que había 4. Sí. Bueno, no importa, me quedó Valentín solo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué encontró? Esos dos, ¿cuáles son esos dos ejemplos? ¿Pueden indicar? En la línea 20, the results are increased levels of obesity. Esa sería la primera. A ver, y el segundo ejercicio, ya volvemos a este primero. ¿Y el segundo ejemplo? Y el otro es en el último párrafo, la última oración. La de effective. Bueno, sí, effective public health measures are urgently needed, ¿sí? Eso. Ahí, ese está bien. Tengo el verbo ser o estar, el verbo en participio. ¿Y en qué estoy haciendo hincapié? A ver, ya completamos ese. En las medidas de salud. Claro, es lo que se pone al principio, ¿sí? Se hace hincapié, se hace énfasis en las medidas. Yo digo, ¿quién lleva adelante esas medidas en esta oración? No. No, lo que más me interesa es qué se lleva adelante. En este caso, o qué se necesita urgentemente, las medidas efectivas de salud pública. Vuelvo, ¿queda claro el ejemplo? Está bien el que encontraron. Vuelvo a este y ustedes me van a decir, me habían dicho, acá, the results are increased levels of obesity. ¿Cómo está actuando este increased en respecto a niveles de obesidad y a diabetes y a enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo actúa eso? Esa palabra. Si la tuvieran solita, así como increased levels of obesity. Claro, modifica a levels. Sí, muy bien. Claro, está diciendo algo de los niveles, que son incrementados. Y esa oración, yo les pregunto, ¿está en activa o en pasiva? Ustedes les marcaron como pasiva. ¿Sí? Pero tengo acá el sujeto, los resultados, y tengo el predicado. Y estoy hablando de que esos resultados son niveles de obesidad incrementados, enfermedades cardiovasculares. Ese increased está actuando como adjetivo, entonces por lo cual no lo puedo considerar como pasiva, voz pasiva. La oración está en voz activa. Si bien tengo acá el verbo ser o estar y tengo esto que está con la terminación ed, pero es un adjetivo. Con eso tenemos que tener cuidado, ¿sí?
No es que los resultados son incrementados, ¿me entienden? Sino que los resultados son niveles de obesidad incrementados. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Entonces, ¿queda claro? Sí, sí, profe. Muy bien. Bueno, a ver, entonces no tienen más ejemplos, chicas. No sé si había algún varón ahí entre medio, yo por ahí meto la pata. No, eran todas chicas, me parece. Es Sí, solamente profe, Valentina. somos todas chicas, sí. Bueno, a ver, el otro grupo, ya están, ¿no es cierto? Con los ejemplos dijeron que encontraron 2, y bueno, de esos 2, uno es el válido, ¿está? Sí, sí. Perfecto. Vamos al segundo grupo, a ver qué encontraron. A ver si pueden sumar el grupo 1 con los ejemplos del grupo 2. Una secretaria para que sea la voz del grupo. Profe, en la línea 40, Vamos ¿no a ver. habría por ahí? O sea, ¿estaría bien? A ver. En la línea 40. ¿A dónde? ¿En qué parte, Valentina? O sea, desde que arranca hasta el punto, hasta performance. ¿Y dónde estaría? Porque no veo nada que termine en ed, por ejemplo, que bueno, podría haber sido un verbo irregular y no hace falta que termine en ed. Pero no veo ahí yo. Porque dice, No, bueno, estábamos en duda, profe, porque una de las chicas había mencionado el can. ajá. Bueno, estábamos en duda. Claro, el can ahí está como un verbo modal que me indica un cierto tono distinto al verbo, como en este caso de poder, que puede proveer a la gente, pero está en voz activa. Bien, y después la línea 13, A ver, vamos para arriba. que ahí hay verbos con ed. Ese, levels. En la línea 13, por acá. Acá, donde arranca levels of. Sí, levels of inactivity are high in virtually all developed and developing countries. Ahí les parece que hay voz activa, pasiva, digo. Si yo me concentro en el verbo, es ¿no? Are, ¿sí? Yo estoy hablando de los niveles de inactividad, que son altos. Are high, son altos. ¿Dónde son altos? In virtually all developed and developing countries. En esos países. En los países developed, desarrollados, y developing, en desarrollo. ¿Hay voz activa, voz pasiva? ¿Qué hay ahí? Porque esto es all developed and developing countries, es una frase nominal. Y al decir nominal es sustantivo, no hay verbo ahí. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, ¿algún otro? Ese no es, ¿sí? Hay otros ejemplos. Incluso con complemento agente, que es fácil encontrar. El mismo grupo, ¿han encontrado otro ejemplo? Les quedó poco tiempo para encontrar. No, profe, solo esos dos. Esos dos. Bueno, a ver, grupo 2 está. Valentín, que te quedaste solo. Profe, yo tenía ese también, el de la línea 13, que Que estaba no mal. es. Sí. No. Y después tengo también el de la línea 42, needed. Y el único que no tengo, que no sé si lo dijeron porque entré más tarde, A es el de ver. la línea 35, recommended. Muy bien. Ahí sí la pegaste. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá con ese recommended? Que a lo mejor los desvió o los distrajo porque de pronto ustedes dijeron, pero acá falta el verbo ser o estar. A veces, y por eso me interesa que analicemos estos ejemplos, a veces
puede ser que el verbo ser o estar no esté, ¿sí? Dice, among the measures recommended, y alguien recomienda esas medidas, ¿sí? Pero no dice que, entonces, lo que yo estoy enfatizando son las medidas. Eso es lo que quería hacerles ver. Entonces, no dice the measures recommend, que las medidas recomiendan, sino dice among the measures recommended, ¿sí? Entre las medidas recomendadas, y yo puedo poner by who, y hay un ejemplo así, by who, que es la Organización Mundial de la Salud, son estas, implementar esto, implementar lo otro, hacer esto, hacer aquello. ¿Sí? Entonces, el énfasis está dado en las medidas, no quién las realiza. Sí, hay un ejemplo claro en el que ustedes tienen el complemento agente. A ver, me lo dicen, está ahí muy cerca. Observen el principio del párrafo. Dice, among the preventive measures recommended by WHO are moderate physical activity for up to 30 minutes. Bueno, podemos ir hasta el punto. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. De nuevo, the preventive measures recommended by WHO. Acá estoy haciendo referencia a las medidas preventivas y quién las recomienda. By WHO, by la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí estoy haciendo hincapié en los dos, ¿sí? Porque me interesa que se sepa, quién la llevó adelante. ¿Está? Fíjense, este es otro ejemplo en la 25, en el que no tenemos referencia al complemento agente, ni tampoco está el verbo ser o estar, está como elidido, se dice, está borrado. Entonces, la oración va, data gathered on health surveys from around the world is remarkably consistent. Y esto es la información o los datos reunidos en cuestiones o en encuestas de salud de todo el mundo, es bastante o remarcablemente consistente. Ese data gathered está así, está en voz pasiva, porque si yo lo hubiese puesto antes de data, que bien puede haber estado también gathered data, ahí ya cambia. Si yo digo gathered data, ese gathered no es voz pasiva, sino que está actuando como adjetivo que modifica data, ¿sí? Y lo mismo es información reunida u obtenida, ¿sí? Pero el efecto es diferente, a eso quiero llegar, ¿sí? Lo que me interesa acá es que se obtuvo información. No digo quién lo hizo, es evidente que la información se obtuvo a través de los científicos que han hecho las encuestas, ¿sí? Por eso el énfasis está dado allí. ¿Estamos? Bueno, y esos serían más o menos los ejemplos de voz pasiva que también vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para el parcial, ¿sí? Revisen entonces ese tema. Bueno, ahí vuelvo a la reunión. Bueno. Yo tenía previsto también trabajar con el texto 14, ¿sí? Que se refiere a eating disorders. Lo que vamos a hacer es, ¿tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a esto de la voz pasiva? Por ejemplo, no se les va a pedir que cambien una oración de voz activa a voz pasiva porque ese no es el objetivo del curso, pero sí reconocer casos de voz pasiva y voz activa, por eso les pido que revisen el tema, para ver dónde está el énfasis, dónde
digamos, el escritor de ese artículo está poniendo el énfasis, sí, en el objeto que se obtuvo o quién realiza la acción, ¿sí? A veces no es necesario referirnos a quién realiza la acción, por eso directamente se refiere a la voz pasiva sin el complemento agente, que es el que está reconocido por la preposición by. ¿Estamos? Bueno, estas cositas Sí, profe. estamos, tienen que quedar claras para que puedan sacar más información todavía de un texto, ¿sí? Y bueno, recuerden que la voz pasiva se utiliza mucho en lenguaje técnico-científico, ¿sí? Mucho más en información periodística, ¿sí? Los titulares de los diarios, la mayoría están en voz pasiva, porque lo que me interesa es el hecho, no me interesa quién lo hizo, sino a qué se llegó, ¿sí? Bueno, vamos entonces al texto 14, que es Eating Disorders. Vamos, ahora yo se lo comparto para que ustedes lo puedan también ver allí. Y vayamos haciendo lo que es la anticipación. Bueno, para los que entraron al final, les recuerdo entonces revisar la síntesis, digamos, las respuestas del texto 13 para que ustedes comparen la síntesis que han escrito con la que allí se ofrece como respuesta. Bueno, si observamos el texto y vemos la fuente, el título, Eating Disorders, digamos, el dibujo, los subtítulos, what are eating disorders, who gets eating disorders, what causes eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Other eating disorders, y acá hay como una especie de una entidad supuestamente, binge eating disorder and emotional overeating. Bueno, todo eso me está dando algún indicio de el tema que se va a tratar en este artículo. ¿Cuál me podrían anticipar ustedes qué es el tema, cómo está organizado, qué se va a tener en cuenta en particular? A ver, ¿qué les parece? Puede ser, profe, algo como el desorden en las comidas. ¿Sí? ¿Qué más podés agregar? Según los subtítulos. A ver, ¿alguien que pueda agregar algo más? Gracias. ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían los desórdenes? los desórdenes alimenticios? Sí. Después, ¿quiénes los tendrían? No sé. Ajá, o quienes los padecen, podemos hablar de padecimiento. Sí. Las causas, Ajá. después algo relacionado a la anorexia. Sí. Bulimia y otros desórdenes. Perfecto. Bueno, si ustedes se fijan en el dibujo, podrían anticipar alguno más. ¿Por qué hablamos de desórdenes alimenticios? ¿Qué están... ¿qué me indica ahí la foto? El muchacho está comiendo en la mesa, digamos, una comida sustanciosa, o cómo está comiendo. Está comiendo un sándwich y... Que lo caracterizamos como comida rápida, ¿sí? O comida chatarra. Hay sándwiches que son sustanciosos, pero bueno, aparentemente estaría ilustrando un ejemplo de lo que no es lo más recomendado, ¿sí?
Bueno, a esto que nosotros hemos estado conversando con la compañera, con Magali creo que era, ¿verdad? Nosotros podemos relacionarlo con otras cosas, otros artículos que hayamos leído o por nuestra propia experiencia o por lo que hayamos visto o escuchado, ¿sí? Y podemos elaborar una hipótesis en la que se aventure, digamos, a decir qué va a tratar de decirme este texto. Bueno, eso estaría como parte de la hipótesis general. Vamos a trabajar con el ejercicio 4, que tiene que ver con la identificación de las ideas principales que pueden aparecer en el texto. Para eso vamos a hacer lo que dice el punto 3 también. Vamos a hacer un skimming para incorporar o identificar, digamos, la información general de cada una de los párrafos, ¿sí? Ustedes tienen aquí entonces el cuadrito como siempre, tienen varias ideas listadas. Lo que tienen que hacer es decir, si la idea está expresada, marcan un tic en el sí, si no está expresada en el no, e indican dónde esa idea está expresada, ¿sí? ¿Estamos? De pronto, ustedes pueden marcar a lo mejor no, que no está expresada porque les falta una parte. Entonces, indican qué es lo que les falta o qué está mal expresado y en qué lugar lo han encontrado del texto. ¿Está? Hacemos 5 minutitos para esta actividad. Y lo hacemos en conjunto, digamos, todos en grupo, no los divido. Bueno, profe. Cualquier pregunta que tengan con alguna palabra, me preguntan ahí por el chat o abren el micrófono, ¿sí? No hay problema.
Bueno, ¿han podido trabajar con todo el ejercicio? Sí, profe. ¿Ya están? Bueno, si les parece, entonces volvemos a... me quedo... Vamos a dejarlo presente. Bueno, yo les voy leyendo la idea y ustedes me dicen si está presente, si no está presente y en qué lugar. Y cómo la modificarían. Dice, afortunadamente ya sabemos todas las causas de los desórdenes alimenticios o qué tratamientos funcionan para todos. Incluso sabemos que existen tratamientos efectivos disponibles. ¿Qué les parece con respecto a la primera? Yo puse que no está presente esa idea. Y la relacioné con la 2, que es así, está presente, que sería, me parece según lo que puse yo, ¿no? Está en el párrafo 4. En el párrafo 4, sí, sí. Sí, está relacionado con eso, con el párrafo que empieza en la línea 20, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, no está presente y en el párrafo 4 hay algún indicio de eso. Porque en realidad lo que dice, we don't know everything about what causes an eating disorder. ¿Sí? Que realmente no se saben las causas. Bueno, vamos a la segunda idea. Dice, aún no sabemos todas las causas de los desórdenes alimenticios o qué tratamientos funcionan para todos, pero sí sabemos que existen tratamientos efectivos disponibles. ¿Qué pasa con esa idea? Esa es la que está en el párrafo 4. Exacto, sí aparece. La que sigue dice, cualquier persona puede padecer un desorden alimenticio independientemente de la edad, sexo o contexto social. ¿Aparece esa idea? ¿No aparece? Hay una compañera que le respondió por el chat, profe, sobre la... No la vi, perdón. Sí, en el párrafo 2, muy bien. Sí, perfecto. Aparte, me parece tan chiquitita la letra que apenas la veo. Bueno, vamos a la que sigue. Dice, existen otros tipos de desórdenes alimenticios que son menos comunes. ¿Dónde aparece o no aparece? Sí, profe, aparece en el párrafo 8. Ajá. Bueno. Que sería el último, ¿no es cierto? Vamos al que sigue. Dice, la anorexia nerviosa es una enfermedad en la cual las personas mantienen su peso corporal bajo, ya sea negándose a ingerir lo suficiente para mantener un peso corporal normal, vomitando, utilizando laxantes o realizando ejercicios de manera excesiva. En el chat pusieron en el párrafo 6, profe. Sí, me dormí. Muy bien, gracias. Las personas que sufren de bulimia nerviosa están obsesionadas con el miedo a aumentar de peso. En el párrafo 7. Claro, sí, dentro de lo que es el subtítulo bulimia nerviosa. Right. El que sigue dice, los desórdenes alimenticios son complejos y no existe una única causa por la cual alguien puede sufrir la enfermedad. ¿Qué dicen? En el 3 yo puse. Sí. ¿Está bien la información? ¿O hay que modificar algo? No, está bien, creo. Está bien, perfecto. Bien, y la penúltima dice...
No, ¿cuál leímos? Los desórdenes alimenticios. Ahora lo que sigue. Los desórdenes alimenticios son complejos y no todas las personas experimentan los mismos síntomas. Eso no lo habíamos leído, ¿no? Sí, profe, en el párrafo 5. Ajá. ¿Hay alguna modificación que hacerle? ¿O está bien así? Está bien así, creo. Sí, perfecto. Dice, los desórdenes alimenticios son enfermedades que pueden afectar a una persona física, psicológica y socialmente. En el primero. Muy bien. No hay ninguna modificación para eso. Y vamos a esta, dice, muchas personas pueden sufrir un desorden alimenticio y esto está estrechamente relacionado con la edad y el sexo. No está esa idea, me Ajá. parece. Está la otra, que es la que leímos, la tercera, sí. Se encuentra en el párrafo 2. Claro, claro. Claro, porque ahí fíjense en la línea 10, para ser más precisos, para que ustedes se ubiquen, dice, anyone can develop an eating disorder, regardless, y ese es un nexo que tienen que tener en cuenta, regardless of their age, sex or cultural background, ¿sí? Que, bueno, entonces cualquiera puede desarrollar un desorden alimenticio, no importa tu edad, sexo, bueno, género, perdón, o trasfondo cultural, ¿sí? Ese regardless como un nexo que nos está dando el opuesto, digamos, de la información que está allí. Bueno, bien. Ahí yo quisiera que ustedes se fijen en una oración en particular. A ver, ya les indico cuál es la oración. En la línea 6, que me digan qué ven de particular en esta oración. Dice, en la línea 6, over 725,000 men and women in the UK are affected by eating disorders. Algo que les llame la atención, de algún tema que hayamos visto hace un ratito. Y yo les pregunto, esa oración, ¿en qué tipo de voz está? Ustedes me van a decir en la línea 6, ¿no? Esa oración que les leí recién. Puede ser, profe, en voz pasiva. Está en voz pasiva, muy bien. ¿Qué tengo ahí de particular que me indica que esa oración está en voz pasiva? El verbo zero estar, que es el are, y el participio affected. Sí, y algo más. Ah, y el El by. by. Sí, el by, que es el que me indica el complemento agente. Yo les voy a pedir ahora en el subtítulo What Causes Eating Disorders, que es el tercer subtítulo, que encuentren otro ejemplo similar de voz pasiva. En el tercer subtítulo, ¿han encontrado algún ejemplo?
¿Puede ser, profe, en la última oración? Sí, ahí está. Entonces, some people can be affected by more than one type of eating disorder. Tenemos el sujeto, el verbo en voz pasiva, acompañado con el can be affected, y después el complemento agente, by more than one type of eating disorders. Bueno, vamos a dejar aquí. Yo lo que les aconsejo entonces es revisar los ejercicios que han hecho anteriormente en otros textos. Pueden utilizar este como práctica, ¿sí? Para el parcial, que es la semana que viene a las 9, va a ser a modo de cuestionario. Revisen los nexos, referentes, para qué me sirven, cómo analizar las frases sustantivas, la voz pasiva, los verbos modales, y cómo se elabora bien una síntesis, una idea principal, que es lo que me han entregado como tarea al aula virtual, ¿sí? Entonces, estoy abierta a preguntas si necesitan aclarar alguna duda. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Por ahora no, profe, seguramente van a surgir más adelante. Bueno, de todos modos, lo que pueden hacer es preguntarme por el chat si tienen alguna consulta, ¿sí? Antes del parcial para poder aclararlo, ¿sí? Bueno, estamos entonces, yo dejo de grabar ahora y subo cuando esté lista la grabación.